Buenos días, alumnos, tardes o noches. Bienvenidos a una nueva clase tutorial. En esta oportunidad, el tema es la traducción de publicidades. En realidad vamos a hacer hincapié en la traducción de eslóganes. El término eslogan, según el diccionario de la Real Academia Española, significa fórmula breve y original utilizada para publicidad, propaganda política, etc. Este anglicismo, derivado del inglés slogan, tiene sus raíces en el gaélico escocés y proviene de la unión de dos términos, cuyas traducciones son ejército y grito. Un grito o llamado de acción empleado en batalla por un clan escocés. Este grito, presten atención porque es muy interesante, o llamado de acción que todos reconocerían de inmediato, es lo que se pretende lograr en nuestros tiempos con un eslogan. Es decir, el reconocimiento inmediato o llamado que hace una empresa a los potenciales consumidores de un producto o servicio determinado. Un eslogan resume todo el proceso publicitario. Es todo lo que se quiere comunicar sobre el producto o servicio. Una frase publicitaria, por su parte, puede ser algo más extensa y explicativa. No pretende ser retenida por largo tiempo en la memoria de la población. De hecho, puede cambiar. ¿Sí? En un año a lo mejor hay varias frases publicitarias, pero el eslogan se mantiene. Sin embargo, la esencia y el propósito de la frase es similar al eslogan. Veamos algunos ejemplos de malas traducciones. Como parte de una campaña para promocionar sus nuevos asientos confeccionados en cuero, Braniff ideó el eslogan Fly in Leather, que significa viaje sentado en asientos de cuero, ¿sí? Fue traducido al español para un público mexicano como vuele en cueros, lo que podría interpretarse como vuele desnudo. Luego, la cerveza Coors tradujo su eslogan Turn it loose, significa relájese, al español como suéltelo todo, que podría ser interpretado como tenga diarrea, ¿sí? Otro mal ejemplo es uno de Pepsi. Cuando esta marca comenzó a comercializar su producto en China hace algunos años, tradujeron su eslogan Come Alive, que significa reanimar, como resucitar. El eslogan de Parker Pen para una lapicera que sería comercializada en México era "It won't leak in your pocket and embarrass you". No lo avergonzará porque no se revienta en sus bolsillos. Fue traducido como no gotea en su bolsillo ni la deja embarazada. Ahí tenemos un ejemplo de un falso cognado, ¿sí? Después de ver estos ejemplos, podemos concluir que solo quien entiende la vida diaria, lo cotidiano, quien se familiariza con los eventos, la vida política y social en ambas culturas, puede ser capaz de trasladar efectivamente un mensaje a la gente a quien se desea persuadir con la frase publicitaria o con el eslogan. Sin este contacto, el lenguaje queda momificado, pierde su esencia, no produce ningún efecto. Recuerden que siempre tenemos que tratar de producir ese mismo efecto que se produjo en el lector original. No comunica lo que quiere comunicar. Vamos a ver a continuación algunas estrategias de traducción del texto publicitario. En primer lugar, las estrategias de traducción del código verbal. La adaptación puede tratarse de la adaptación de las preferencias culturales, adaptación lingüística de las costumbres o usos sociales de la lengua meta, la sustitución de una expresión idiomática por otra, ahí ya estaríamos hablando de una equivalencia en lugar de una adaptación, la adaptación de los estereotipos, del medio, del receptor, un cambio de enfoque, la traducción del nombre de producto o la marca, la compensación de información o adaptación de la estrategia de marketing. Todo depende del contexto, depende del lector meta, los clientes meta en realidad. También tenemos la traducción literal. Aquí vemos un ejemplo casi literal porque estructuralmente no es igual. Que no siempre traducción literal es una mala palabra. En este caso es una estrategia bastante utilizada en el mundo del marketing. Pero tiene la desventaja de que el resultado final puede llegar a ser poco idiomático para el receptor.
Otra estrategia es la no traducción, que es lo que hacen muchos publicistas precisamente para evitar traducciones erróneas en lo que al contenido textual se refiere, que puedan causar un efecto indeseado en el receptor. Otra estrategia es la creación de un texto nuevo. Con frecuencia el traductor y la agencia publicitaria se ven obligados a crear un texto completamente nuevo en la cultura meta. Otra estrategia es la supresión, también conocida como elisión, la cual consiste en omitir la información que no se considera relevante para el receptor y hacer uso de una omisión de información. Tenemos por otro lado las estrategias de traducción del código visual. La interpretación y la traducción de este componente no verbal dependerán de la cultura, así como de los conocimientos previos del receptor, quien establecerá relaciones entre el texto, la imagen y el contexto. Entre estas estrategias están la no traducción, es decir, no se cambia la imagen, no se cambia el logo, la transferencia parcial y el cambio de imagen, que es cuando se adapta la imagen según el mercado en el cual se lanza el producto. Todo esto, por supuesto, lo define el cliente o la agencia. Sí, nosotros podemos tomar opinión, podemos dar nuestra opinión, se nos puede decir actuar libremente, pero por lo general cuando hay una empresa son ellos quienes toman estas decisiones. Bien, les decía que bueno, se trata de mantener el mismo concepto central en los distintos anuncios. Lo podemos ver en esta imagen. Otra estrategia es la traducción de los elementos fonológicos. De acuerdo con Fawcett, la traducción de sonidos o juegos de sonidos, tales como la aliteración, la rima, por ejemplo, Rexona no te abandona, o la asonancia, suponen destrezas especiales por parte del traductor. Esto caberá de detectarlos primero, estudiar si su uso es intencionado o accidentado, y más adelante decidir si es posible traspasarlo a la lengua meta, o, para crear el mismo efecto, o si se pierde el elemento fonológico. Veamos ahora los procedimientos que tenemos que llevar a cabo. El primero será conocer el producto y el eslogan. En el primer contacto con el cliente conoceremos el eslogan, el producto o servicio publicitario. En esta etapa tenemos que obtener la mayor información posible del producto y de la intención del eslogan desde el punto de vista del cliente o publicista. Luego tenemos que ver el medio de comunicación. Si el medio es escrito, deberemos preocuparnos por el aspecto visual de nuestro eslogan, creado en la lengua meta. También por la extensión, etc. Mientras más medios haya involucrados, mayor tendría que ser el tiempo de búsqueda de una concordancia y equivalencia bien logradas. Una etapa muy importante es la del estudio del eslogan. Sí, esta primera etapa, en la que debemos considerar su registro, formal, informal, coloquial, etc. Aquí dependerá muchísimo el cliente meta, digamos. ¿Sí? Si un producto está dirigido a jóvenes, bueno, seguramente el registro sea más bien coloquial e informal, por poner un ejemplo. Bueno, si ha sido creado para la campaña, si es una cita, si proviene de un proverbio adaptado, de una expresión lingüística, depende, todo depende. A través de esta etapa, el traductor ya está experimentando cabalmente las mismas sensaciones o imágenes que el eslogan produce en todas las personas que lo reciben a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, ya sabe lo que tiene que lograr con su versión en la lengua meta. Recordemos que tenemos que tratar de crear el mismo efecto que se produjo en el lector original, ¿sí? Sin duda, la traducción de eslóganes es un ejercicio mental complejo. En una primera etapa pueden aparecer en la mente del traductor posibles equivalencias, puede aparecer la traducción literal como una primera opción, pero a medida que analiza los conceptos, las características gramaticales y el vocabulario, ya trata de buscar equivalencias alejadas de lo literal. Es un ejercicio de contrastes y comparaciones gramaticales, conceptuales y de vivencias. Como un torbellino de ideas donde el traductor experimenta un desdoblamiento constante en sus roles de primer receptor, segundo receptor y traductor creativo. A modo de conclusión,
Podríamos decir que este tipo de traducción no es posible sin técnicas de traductología, acervo bicultural, sobre todo, y elementos extralingüísticos como la aplicación de la creatividad y el ingenio personal del traductor. Por eso no todo el mundo se especializa en esto. Hay que tener cierto don, pero que también se practica, yo creo. Bueno, ¿quién podría negar entonces que nuestra disciplina es un arte? Espero que les haya gustado la clase. Nos mantendremos en contacto. No se olviden de realizar el cuestionario.